Un lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tenemos que unirnos para poder avanzar en esta tierra. Si usted no se une, iglesia, a la iglesia, está out. Fácilmente es presa de las situaciones complicadas y difíciles que se presentan diariamente. Ni siquiera es cada 8 días o cada pago de mes. No, es cada día se nos van a presentar dificultades complicadas y difíciles. Y si usted no está conectado con la iglesia, con esa iglesia que puede orar por su necesidad, es más, nunca piense que le pueden resolver la situación. No, la oración es tan valiosa de una iglesia que ora con fervor que puede lograr cosas imposibles para su vida. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Y en esta mañana vamos a trabajar un tema bien interesante que se llama la iglesia en tu casa, y es parte de lo que habíamos hablado de lo que va a suceder en este año. Todo creyente genuino, escúcheme lo que le voy a decir, todo creyente genuino será transformado para dar fruto abundante. Y durante este mes de enero, Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ha mostrado una estrategia que ya conocíamos y que habíamos trabajado. Este es el año de la multiplicación y el discipulado. ¿Sabes? Tomamos como base principal la palabra que está en Mateo 28, 19 y 20, que usted debe conocerla. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes? La visión del año 2019 es el año de la multiplicación y del discipulado. Y sabes, hay una estrategia bien interesante. Esto no es la predicación, es la explicación de lo que estamos hablando de los grupos evangelísticos. Lo que va a funcionar este año para que usted entienda y comprenda que debe estar conectado. Digan conmigo, conectados. Si usted se desconecta, va a ser complicado y difícil. La estrategia, ¿cómo es la estrategia? Los grupos evangelísticos es parte de la estrategia. Dice en Hechos 2, 46 y 27, todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iban llamando a la salvación. Amén. El desafío para este año, el establecimiento de la visión de los grupos evangelísticos, una visión bíblica que Dios nos muestra para desarrollar un trabajo efectivo de evangelización y crecimiento y discipulado. Es la oportunidad que nos permite de crecer a los que ya estamos aquí y empezar a funcionar en lo que Dios quiere. Los líderes, y podemos llegar a entenderlo, los pastores no paren ovejas, o sea, no dan ovejas, ¿cierto? El cuerpo de la iglesia es el que pare la oveja, es decir, el que ayuda en el trabajo de conseguir. Y buscamos una estrategia, y ahí estamos. No vamos a dejar de reunirnos en el templo, no nos vamos a dejar, vamos a seguir reuniéndonos en este lugar, porque este lugar es una casa de oración, es una casa que está estructurada para poder transformar nuestras vidas. Aquí vemos el discipulado, aquí estudiamos las diferentes palabras que Dios nos dice y que nos habla un domingo. Un domingo es tan especial, y por eso nunca se pierda un domingo, porque es algo en el cual Dios quiere bendecir su vida a través de una palabra. Y también me habla acerca de compartir en las casas. Lo habíamos hecho regularmente, esporádicamente, pero sabes, este año vamos con una fuerza aún mayor, y le voy a dar buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles quiere primero? ¿Las malas? Las buenas es que no va a haber servicio 2 jueves en este mes. Ahora la buena es que usted se va a reunir los jueves en las casas. Entonces, así van a funcionar los grupos de contacto, como estamos hablando, los grupos evangelísticos. Es decir,
Cada segundo jueves y cada cuarto jueves usted se va a reunir en las casas. Es decir, vamos a reunirnos cada jueves, no vamos a venir acá. Así que no voy a estar tan despistado y se venga un jueves para acá y diga, ¿qué pasó? Hubo arrebatamiento y me dejaron. No piense eso, es que están reunidos en una casa, porque Dios quiere llevarse a toda la iglesia. ¿Quién quiere irse en el arrebatamiento? Amén, queremos irnos, ¿cierto? Pero también queremos irnos con parte de nuestra familia. La palabra es muy clara y dice que en el día es señalado, se irá la pareja, se irá el hombre o se irá la mujer, se irán los hijos, pero la pareja se queda. Nosotros como iglesia queremos que todo el grupo se vaya, porque es parte de la bendición de la iglesia lo que estamos trabajando. Queremos convencernos de que Dios busca eso en nosotros, arrebatar la iglesia, y arrebatarla es llevársela toda. Imagínense qué tal que se vaya la pastora Gloria y el pastor se quede. Yo estoy luchando para irme también en ese avión, en ese primer vuelo, ¿cierto? Entonces debemos trabajar, y esa es la estrategia, poder funcionar un jueves y vamos a tener esto, algo homogéneo en esos grupos. Y entonces se crearon grupos de hombres, o sea, no va a haber mujeres. Si se nos cuela, pues miramos a ver cómo hacemos para sacarle del grupo de hombres, ¿cierto? Porque de pronto es una espía de parte de las mujeres. A ver qué hacen en esos grupos de hombres. Y no voy a tener excusa, porque es que muchas veces en esto yo puedo excusarme. Yo no puedo porque es que son mujeres menores de 40 y yo ya tengo 50, entonces yo no puedo ir. No piense eso, ¿sabes? Porque aquí todos somos rejuvenecidos como las águilas, ¿cierto? Igual los jóvenes, no piense, hay para todos. Si usted se cree joven, vaya a un grupo de jóvenes, varones, nosotros 2 y 6 grupos de mujeres. ¿Qué pasó? Vamos a ver, varones, ¿qué hacemos para recuperarnos? Imagínense, 6 grupos de mujeres y 2 grupos de hombres. Algo está sucediendo con la iglesia. Y realmente queremos que usted entienda algo bien especial. ¿Cuál es el propósito de los grupos evangelísticos? Y lo que decíamos es cumplir con la gran comisión, es predicar el evangelio de salvación, es enseñar y modelar la vida cristiana, es crear y fortalecer lazos de amistad, es tener un crecimiento de la iglesia local, es desarrollar líderes. ¿Sabe? En estos grupos se desarrolla el liderazgo. ¿Por qué? Porque hay una participación de aquella persona que dice, yo quiero ser asistente. Empieza a mover en su vida y va a tener la oportunidad, como yo le digo, Edgar, prepárese porque usted le va a tocar predicar un día en la reunión. Hay una oportunidad para cada mujer de predicar el evangelio. ¿Sabes qué bendición es predicar el evangelio a aquellas personas que no le conocen? ¿No lo cree? Yo lo creo. Le quiero decir, como el grupo de hombres es tan corto, entonces no vamos a tener problema. Allá nos vamos a reunir, hay 2 grupos trabajando ese güey. Ese grupo se va a manejar simultáneo, todos los grupos se van a manejar simultáneo. Es decir, nos vamos a reunir el jueves a las 7 de la noche. Le tengo una buena noticia para los que pues de pronto llegan cansados de su trabajo. Vamos a tratar de funcionar en 1 hora, es más, 1 hora y cuarto cuando mucho. Después de ahí le voy a dar una buena noticia. Hay refrigerio. Hay refrigerio. ¿Por qué? Porque es que ahí dice la palabra, y compartían el pan y compartían las necesidades. ¿Sabes? Dios ha determinado en la iglesia que es el año de la multiplicación, y es la única forma en que yo puedo estar en un grupo y yo puedo llegar y decirle como anfitrión, vayan a mi casa. Resulta que no hay sino la sola persona que va a la iglesia y yo quiero que vayan a mi casa, ¿sabes? Pero no para que usted esté solo, es para que convide a su papá, a su mamá, a su tío. En el caso de los hombres, que sea homogéneo el grupo, que sean papás de niños pequeños, que hay una parte que también vamos a trabajar. Entonces, esa es la idea, que usted pueda conectar a alguien, conéctelo. Estamos hablando, si usted no tiene una conexión, se le van a dificultar muchas cosas, y la conexión empieza con la iglesia, y eso es lo que vamos a hacer. Todos unánimes, que vamos a trabajar hoy la palabra. Esa es la visión para el año 2019. Yo creo que va a ser algo en el cual Dios se va a mover, ¿sabes? Porque hemos trabajado muchos años y siempre teníamos el ministerio y cumplíamos metas, y al final pasábamos raspando con 6, 7 puntos en las estadísticas, y pasa uno raspando, pero no ve el beneficio, no ve la situación.
¿Sabes? Hemos entendido que el líder como tal tiene que tener discípulos. El líder como tal tiene que tener discípulos. ¿Qué líder es el que no tiene discípulos? Yo no conozco líderes que no tengan discípulos. Tiene que tener discípulos. Y el discípulo tiene que entrar en una formación de liderazgo porque está viendo un líder que está funcionando y lo lleva a ser líder. Y ese líder tiene que llegar a ser discípulos. Amén. Si cada uno de nosotros, y esto ya es entrando en el tema de hoy, si cada uno de nosotros conforma la iglesia de Cristo, entonces me pregunto, ¿hay una iglesia de Cristo en tu casa? Y es el tema en el cual vamos a relacionarnos. La iglesia en tu casa, para poder enlazar con lo que estamos hablando de la visión y con lo que la palabra de Dios nos habla acerca de eso. En el Antiguo Testamento me llama la atención dos versículos que me relacionan lo que Dios quiere enseñarnos. Y está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 12. La iglesia en tu casa se llama el título de la predicación. Dice la palabra de Dios: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? De Obed-Edom. Repita conmigo: casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Quiero centrarme en algo muy importante que estoy leyendo en la palabra, y es que la presencia de Dios llevada a la casa de un hombre humilde, ¿sabe algo? La presencia de Dios bendice en sobremanera. Y bendice en sobremanera cuando yo le permito entrar. ¿Sabes? Cuando yo no digo nada, no me opongo, vengan. Y eso es lo que pasó con este hombre. Llevaban el arca a la forma del rey David. Y en el momento en que la estaban llevando ocurrió algo en verdad triste. Alguien que quería sostener el arca, toca el arca y muere. David se asustó y lo primero que hizo es: no, yo dejo esto. ¿Y sabes qué hizo? La llevó a un lugar. ¿Sabes qué bendición fue? Era un momento amargo en la vida de un hombre, pero era un momento de bendición en la vida de otro hombre. Obed-Edom geteo, dice la palabra, que estuvo por 3 meses y fue bendecido, no solamente en el área espiritual, ¿sabes? Porque dice que fue bendecido en todo. Qué poderosa es la presencia de Dios cuando yo le permito entrar en mi casa. Amén. Hoy queremos despertar en cada uno de ustedes, los miembros de la iglesia CBI Santander, la urgente necesidad que usted sea la verdadera extensión de la iglesia de Cristo en sus casas, y que el mensaje de salvación toque sus familias y alcance la gracia de Dios. ¿Sabe qué bueno es cuando yo le permito que Dios entre en mi casa? Va a afectar a otros que de pronto, como hablábamos en la Santa Cena, se quede. Y le digo, no es buena recomendación decirle que hay una segunda oportunidad, porque van a haber tiempos bien difíciles. El Espíritu Santo no va a estar. Usted ora y la oración suya va a quedar ahí. No va a tener quien consuele sus vidas, donde va a incrementarse la maldad. Si estamos viviendo tiempos regulimbis, ahora ¿cómo será los tiempos en los cuales la iglesia será arrebatada y vendrán esos tiempos malos? ¿Cierto? Les cuento algo de historia. Cuando la iglesia inició en Pentecostés, no conocían templo, conocían casas. Hasta el año 232, así que por más de 200 años, los hogares de los creyentes fueron iglesias, casas. Participaban en la casa todos los días, pero tenían reunión en el templo cada 8 días, o cada reunión importante. Y sabes que empezó un fortalecimiento de la iglesia como tal, un crecimiento como tal, como nunca se ha visto, ¿sabes? Porque había un nacimiento poderoso del evangelio, y en esos casi 3 generaciones, porque fueron 200 años, que inició en el Pentecostés, ocurrió un mover espectacular de la iglesia. Por eso queremos basarnos y por eso argumentamos lo que estamos diciendo en Hechos 2 de los apóstoles, que fueron los primeros 50, 60 años, y eso es lo que narra Hechos. Hechos y todo el Nuevo Testamento me relata de esta visión dada por el Espíritu Santo y que tuvo una gran expectativa y efectividad. Pero ¿qué características tenían
estos comienzos de la iglesia primitiva. La palabra me lo enseña en Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repita conmigo, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús colocamos tu palabra, Señor. Esta palabra tan poderosa, Señor, que a pesar de haberla leído muchas veces, Señor, nos permite encontrar, Señor, en esa profundidad de tu palabra, lo que tú anhelas y deseas para la Iglesia Centro Bíblico Internacional Santander. Nos permite, Señor, reaccionar hasta volvernos y entender que es algo que tú quieres hablarnos, Señor. Dispón el corazón por medio de tu Espíritu, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permite que haya un alineamiento espiritual de nuestras vidas. Nuestro espíritu alineado con tu espíritu en esta mañana, Señor. No permitas que haya interrupción, no permitas que haya distracción. Señor, apágale el celular a aquellos que tienen los celulares con sonido, Señor, para que no haya la distracción, Señor. Y permite, Señor, que este lugar sea cubierto por tus alas para poder comprender y entender, Señor, el mensaje que traes tú a tu iglesia amada en Cristo Jesús. Te damos gracias y bendecimos este tiempo. Amén y amén. Dice la palabra acerca de lo que mostraba esas características especiales que tenía la iglesia primitiva. Y una de las primeras características en este mover de la iglesia es lo que usted repitió conmigo: unánimes juntos como iglesia. Unánimes juntos como iglesia. Cada casa se convertirá en un refugio de Dios, todos unidos en Cristo. Y le quiero decir algo: unánimes tiene un significado bien amplio. Unánimes significa estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos con un mismo sentir y compartir un solo propósito. Entonces, cuando aprendo acerca de lo que era la iglesia en los comienzos, debo darme cuenta que hay algo que me está amarrando a mi hermano que está al lado. ¿Sabes? Porque dice la palabra unánimes, juntos. Es decir, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con la iglesia, estamos de acuerdo con la visión que estamos planteando, estamos de acuerdo con lo que Dios ha colocado en nuestras cabecitas para poder determinar en este momento lo que la iglesia busca. Y es algo que se requiere. ¿Sabe algo? A veces es difícil y complicado trabajar con la iglesia, porque a veces cuando se determina y se habla y se pregunta muchas veces por qué ha dejado venir, hermana, es que tienen tantos problemas, tantas situaciones, tantas dificultades. Mi hermano, pero yo no sabía. Eso en la iglesia, ¿sabe algo? Se requiere de esto, que haya unanimidad. Es decir, que haya un acuerdo. A veces se nos escapan los detalles de ir a buscar personas y ver que no vinieron. Se nos escapa todo esto. Y muchas veces le decimos: ¿y tú no puedes sacar un minuto para avisarle a la pastora? Aquí, mire, aquí hay una iglesia que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, hay un teléfono que todo el mundo contesta y que usted debería saberlo. ¿Quién sabe el teléfono de la iglesia? No, pues porque si no lo saben, yo se los puedo decir por este medio. 636-1634. El teléfono de la pastora, ¿se lo saben? 300-840-3009. ¿Quién no se sabe el teléfono del pastor? Dígame, levanten la mano sin pena. Yo no les voy a decir nada. 300-856-7580. Era para que ustedes descubrieran lo de su pensamiento. Pero si ve que se despertaron. Uy, el pastor se le olvidó el teléfono de él. ¿Cómo se le ocurre? Si quieren, márqueme para saber si es. Le damos gloria a Dios, ¿cierto? Sabes, cada discípulo tenía unanimidad intelectual, tenía armonía emocional y tenía una sola voluntad en la iglesia que iniciaba. Es decir, la iglesia de los comienzos estaban de acuerdo en todo. ¿Que hay dificultad? Claro, a mí no me parece. Pero a veces ese a mí no me parece no se lo confiesan al pastor ni al líder.
se lo confiesan a otro. A mí me parece que ese pastor está como raro. Pero no se lo dicen, díganselo. ¿Sabes? Unanimidad quiere decir, me pongo de acuerdo. Usted viene y me pregunta, pastor, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Me lo estaba diciendo a mí? Yo le digo, no, mi hermano, yo lo dije a nivel general. Me sorprendió que dice el pastor Gustavo cuando le dijo a alguien. ¿Cómo fue la conexión? ¿Cuál conexión? El Espíritu Santo le estaba diciendo lo que le dijera a aquella persona. Y qué bueno es cuando hay esa unidad. Cuando usted puede venir y decir, pastor, no me gustó lo que usted me dijo. Yo no le dije nada. Lo que dijo desde el púlpito, pero no era para usted. Sabes, a veces hace falta en la iglesia la unanimidad. Y los grupos de conexión me van a permitir conectarme en esa unanimidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conocerle más. Estuvimos en la casa de Rosa y me sorprendieron. Dije, yo descansé, ¿sabes? Porque a veces tiene uno sus dolencias, ¿no? Espirituales. Y estuvimos compartiendo, y cuando hubo un momento en la parte final del altar en que ellos me dijeron, y hay una cancioncita de oración, aquí no hay nadie que nos cante algo, ponga algo en el celular, que ahora es tan fácil. Y entonces dijo la mamá de los chicos, mi hijo toca el piano y mis otros dos pequeñitos cantan. ¿Qué grupo de alabanza? De una vez, mándelos a ver. Y les hago la prueba. ¿Sabes? Producieron que una lágrima se saliera de mis ojos. ¿Sabes por qué? Porque pensé que Dios ya tiene preparado una generación después de aquella gran generación que hay de adoradores. Y qué bueno es cuando yo puedo incentivar a mis hijos en mi casa a que canten adoración, que no les dé pena donde estén, y que un niño se levante y toque el piano como alguien como Sebastián, que lo toque. Yo me quedé paralizado. ¿Esto por qué? ¿Sabes? Dios está formando ya adoradores, levitas. Y qué bueno es cuando como papá soy parte de esto, ¿cierto? Unánimes juntos, unánimes. Hoy la iglesia de Cristo es llamada a mantener esa unanimidad. Si queremos ver esos resultados de la visión que Dios nos muestra, la multiplicación y además el evangelismo, ¿sabes? Dios nos llama a eso, porque no podemos multiplicarnos cuando no hay esa disposición. No somos llamados a ser una iglesia solitaria, una iglesia atada, una iglesia lejana, una iglesia que carga con cada situación. Somos llamados a la unidad, a movernos en ese amor que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No sufra solo, mi hermano. Sabes que muchos de los creyentes somos dados a sufrir solos, a derramar lágrimas. Sabes, aquí hay un ayuno. Cada sábado ya empezamos en el ayuno. Y los invito a que venga y se postre en este lugar. Sabes, solo hombres. Yo no me voy a burlar de usted porque está llorando aquí en el altar. Es más, lo voy a acompañar en esas lágrimas. Y así son los hombres que vienen. No vamos a burlarnos porque usted venga y llore y se derrame. Y le puedo llegar y decir, hermano, cuéntenos qué sucede. Y sé que va a contarlo porque esa es la condición de una iglesia unánime. Y ese es el funcionamiento que queremos darle en el grupo. Una iglesia que no sufra solo. Esa es la llamada de la iglesia. Hay un segundo punto en el cual había la característica de la iglesia primitiva. Siempre espere un de repente de Dios. Un de repente de Dios es algo que siempre debo esperar porque hemos orado para eso. Si usted no ha orado, no espere un de repente de Dios porque no lo va a tener. Pero si usted ha orado, ha doblado rodilla, colocado clamor y lágrimas en su oración, tenga la plena seguridad que el de repente de Dios vendrá. No espere, no diga ya dejo de orar por esto, ya no, eso ya no. Aquí tenemos muchos ejemplos de personas que han insistido en la oración y ha habido respuesta. Yo le pregunto, ¿ha habido respuesta de Dios? Claro que sí ha habido respuesta de Dios. Dios nos ha contestado en la oración. Siempre habrá un de repente de Dios. La iglesia de Cristo se caracteriza porque siempre espera la respuesta de Dios. La iglesia de Pentecostés llevaba 50 días esperando la promesa de Jesús. Porque Jesús antes de levantarse en los cielos dijo, esperen la promesa, no se vayan de Jerusalén porque la promesa viene. Es más, reúnanse todos los días porque no sé cuándo vendrá, pero vendrá. Y arrancaron con fuerzas, vamos ánimo 500, vamos ánimo, yo sé que Jesús nos contesta. La promesa viene. ¿Sabes? En Pentecostés, el día 50, ¿cuántas personas habían? 120 personas, es decir, habían desertado 380 personas. No esperaron por el de repente de Dios, pero la palabra me habla que vino un de repente de Dios, que vino un sonido muy fuerte y ellos entendieron que ese era el de repente de Dios. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Cuando usted arme
cuando usted le permita entrar a Jesucristo en su casa, va a haber el de repente que usted estaba pidiendo. Es un de repente que va a haber mover en esas casas. ¿Sabes? Alguien de los que está aquí me decía: pastor, yo nunca me conmoví sino hasta cuando vinieron la iglesia a mi casa. Deberíamos hacer esto. Y mire, yo creo que esa persona ha estado orando por eso, porque ahora se va a colocar esto. Vamos a ir a las casas de las personas que quieran abrirla. Y sabes, sé que va a venir ese de repente. Yo no sé si usted me está creyendo en esta mañana. Créalo, porque es la palabra de Dios, no es lo que yo estoy hablando. Simplemente yo estoy declarando lo que la palabra de Dios me anda diciendo, que siempre hay un de repente, hay algo que yo debo esperar de Dios. Si usted ha estado orando para el año 2019, tenga la plena seguridad de que Dios le va a contestar en ese de repente de Dios. De un momento a otro Dios le va a dar respuesta. Esta semana empezó a trabajar conmigo ya una persona de la iglesia. Yo creo que él estaba orando por un cargo, por un empleo, y empezó a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque hemos estado orando. Dios permite, mueve aquí, mueve allá, hace aquí. Él hace como cree que debe hacer, no como nosotros pensamos que debe hacer. Y qué bueno cuando yo comprendo acerca de este de repente. ¿Sabes algo? La iglesia de Pentecostés llevaba mucho tiempo esperando. ¿Hace cuánto esperas por la promesa de Dios? ¿Hace cuánto esperas por ese de repente de Dios? Nosotros creemos que este es el año del de repente de Dios para su iglesia, para el crecimiento, para la multiplicación de la iglesia. Nosotros lo creemos y estamos trabajando y funcionando. ¿Sabes? La iglesia primitiva esperó 50 días, pero determinaban con algo, ¿sabes? Y hay algo bien interesante y compartíamos ayer en el ayuno, y es la fe. ¿Sabe? Entendíamos y aprendíamos ayer. Dios en su palabra me habla que dispuso en cada persona con una medida de fe en la persona. Y eso es que interesante es poder determinar que Dios cree en mí, y es tener esa fe. Y dice la palabra, y si tuvieras fe como un grano de mostaza, usted le puede decir a la montaña: muévete de mí. ¿Y sabes qué representa la montaña? El problema, la situación, la complicación. Si tú tienes fe, iglesia, solamente se requiere de esto, de fe. Y yo puedo decirle a mi problema: deja de molestarme, quítate de aquí, porque yo he creído en el que puede solucionar cada situación y cada problema. La fe se mueve con la parte activa, con lo que yo hago, con lo que yo declaro, con lo que yo ejercito. La fe no se queda esperando resolver la situación, espera que yo me mueva en ese camino de fe. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Se acuerdan de Josué? Cuando se les mandó y que Dios le dijo: tranquilo, no se preocupen, que esas murallas se caen. Pero ¿sabe qué les dijo Dios? Tienen que darle unas vuelticas. ¿Sabe qué significa esto? Activar la fe. Y eso me lleva al de repente de Dios. Si tú no tienes fe, si tú no determinas esa minúscula semilla de mostaza que la coloca en su interior, no va a moverse ese de repente de Dios. Y yo oro para que esos grupos de conexión, esos grupos de las familias, se muevan milagros, esos de repente de Dios, que invite a una persona que esté enferma y le diga: vamos a orar por sanidad. Y se levante una iglesia, 5 de las personas de la iglesia, 6 de las personas de la iglesia, y coloquen manos a él le impongan manos al enfermo. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a haber un de repente de Dios, un mover en esa casa. La iglesia primitiva funcionaba en esto. Funcionaba que el que estuviera enfermo, iban a la casa y oraban por el enfermo, y el enfermo se sanaba. Y una tercera característica que me llama la atención, y es que ellos recibieron la llenura del Espíritu. Y para recibir algo, ¿sabe qué pasaba? Que ellos anhelaban y deseaban la llenura del Espíritu. Una iglesia que no anhele y desee la presencia del Espíritu, ¿sabes? El Espíritu no se va a mover. Pero una iglesia que anhela la presencia del Espíritu, es que la presencia del Espíritu me haga transformar, me haga cambiar. Porque la presencia del Espíritu no es parte emotiva, eso es lo de menos. Es la parte transformadora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, cuando yo lo anhelo para transformar mi vida, va a venir y va a cambiarme. Porque yo era un hombre vulgar, porque yo era un hombre que me gustaba todo tipo de mujer. Las flacas de todo tipo me gustaban. Y tenía esa obsesión en mis ojos, en mi mente. Despilfarraba dinero cuando tenía oportunidad. Y cuando yo recibí la potencia y el poder del Espíritu Santo, empiezo a cambiar todas estas situaciones. Empiezo a cambiar todo lo que en mí había y que no era de provecho para mí.
Si yo hubiera continuado en este proceso en el cual vivía, por lo menos ya estaría calvo y canoso. Calvito estoy un poquito, pero yo le echo la culpa a los champús. He luchado como todos. Pastor, ¿usted no tiene necesidad de lucha? Claro que sí. ¿No que tengo unos ojos? Tengo unos oídos, tengo un gusto, tengo todavía mi parte pecaminosa todavía está por dentro de mí y se despierta. Debo luchar todos los días, debo consagrarme como hablábamos la vez pasada, debo luchar por esta consagración, por esta santidad que Dios busca. Y la única forma es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso era necesario el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia, sobre lo que quería Cristo. Él dijo, espérenlo, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y es la única forma de poderse levantarse con un hombre rodeado de maldad, rodeado de que quieren matarlo. ¿Sabes? Porque esa era la vida de los apóstoles. Ellos predicaban del evangelio y sabían que habían 3 o 4 personas que querían destruir a aquella persona. Pero cuando llegó la potencia del Espíritu, ellos se levantaron con poder y hablaron del evangelio. Y la iglesia se expandió y fue a Europa, fue a Italia, fue a Francia, fue a España, fue a África. Pero no por ellos, por la potencia del Espíritu. Una iglesia que no tiene el Espíritu, ¿para qué? Yo debo tener la presencia del Espíritu todos los días, primero para transformar mi vida. Debo cambiar mi vida y debo pedirle todos los días a la gracia del poder del Espíritu que me transforme. Señor, no soy el pastor que tú mereces, Señor, pero transfórmame, Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debe meditar y pedirle a Dios esa potencia, esa llenura del Espíritu, no para caerse cuando lo toca un pastor. Eso es una manifestación de la iglesia, pero la verdadera manifestación es el cambio transformador de la persona después de recibir el Espíritu Santo. Ahí está el verdadero trabajo del Espíritu, porque si yo le cuento cuántas veces me he caído, sería santo, porque han habido reuniones de pastores donde hay ministración para los pastores y guácatela, nos caemos también, pastores con pastores, pero me levanto y sé que tengo que proseguir. Hay algo en mí todavía que tiene que morir. Y es una lucha constante, amada iglesia. La iglesia triunfó porque habían 3 cosas muy importantes. La primera, ¿se acuerdan? Unanimidad de la iglesia. La segunda parte, siempre esperaban un de repente de Dios. Y la tercera, anhelaban y deseaban la llenura del Espíritu. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Dios anhela que tú anheles el Espíritu Santo, porque es la única persona que puede transformar y cambiar su vida. Quitar los planes personales y colocar los planes de Dios. Quitar mis ambiciones y colocar la ambición de Dios. ¿Sabes? Porque Dios ambiciona de nuestras vidas ser transformados para tocar a las personas de nuestro alrededor. Y cada uno de nosotros debe anhelar y desear esa llenura del Espíritu. Y estos tiempos son buenos, porque compartimos y hablamos de la potencia del Espíritu y le decimos, Espíritu Santo, ven ahora sobre la iglesia. Toca a cada uno, Espíritu Santo, porque si no mi labor ha sido en balde. Porque los he hecho reír, pero sabes, el Espíritu Santo los puede hacer llorar. ¿Sabes? Porque les puede recordar aquello en que tú estás fallando. Y qué bueno es cuando sucede esto, ¿sabes? Porque siempre me está mostrando lo débil que soy, lo frágil que soy. Cuando me levanto en las madrugadas, ¿sabes? No quiero levantarme, pero como yo le digo al Espíritu de Dios, ayúdame a ser un buen pastor. ¿Y sabes qué hace un pastor? Lo mínimo que puede hacer un pastor es orar por sus ovejas. Y cuando yo me levanto a las 4 de la mañana, yo no tengo ganas de pararme. Yo siento debilidad, yo siento sueño. Pero ¿sabes qué digo? Señor, ayúdame a levantarme de esta cama y colocar en mi corazón la oración por la iglesia. Y como le decía y compartía con alguien, a mí me duele cuando dejo de ver a alguien en la iglesia, porque sé lo difícil que puede venir a su vida. Sé la debilidad, sé todo lo que el enemigo puede hacer en la casa, en su vida, en su relación, en su economía. El enemigo está esperando que tú enfríes tu corazón. ¿Sabes? Porque tú lo enfrías e inmediatamente él entra en funcionamiento. Por eso es necesario que tú anheles la presencia del Espíritu. Yo después de que me baño y me despierto verdaderamente, yo clamo a Él y le digo, gracias Señor por darme este primer impulso en la madrugada. Yo no quiero, cuando ya estoy ahí, Señor, perdóname si no soy un buen pastor, pero oro por la iglesia, Señor, por la necesidad,
por aquella mujer que tiene cáncer y que está en sus últimos días. Oro por aquellas personas que están en dificultad económica. Oro por aquellos que han dejado de venir. Yo me pregunto, ¿tú lo haces también? Somos llamados a que el poder del Espíritu me lleve a orar por aquellos que necesitan de mi oración. Qué bueno es los grupos que se van a formar, ¿sabes? Porque habrá la bendición del Espíritu. Yo lo declaro y lo determino que va a haber esto. ¿Puede colocarse en pie? Muchas casas fueron afectadas durante los primeros 200 años por el trabajo de la iglesia en las casas con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy Dios nos habla de esas características de esa iglesia: unanimidad en unidad. Siempre esperaban un de repente de Dios y por siempre anhelaron la llenura del Espíritu. Hoy, iglesia, 3 de febrero del año 2019, la palabra de Dios me lleva a comprender lo que se requiere y se necesita como iglesia. Se presentó una visión delante de la iglesia. Dios ya la había colocado en nuestros corazones, pero ahora se transmite a la iglesia. Sea partícipe de esta visión, porque qué alegría es cuando mi casa se abre para Dios. Apocalipsis 3:20 dice: estoy en la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, amada iglesia. ¿Sabe algo? Qué bueno sería que tú le abrieras la puerta a Dios de tu casa para este año 2019. Y qué bueno es podernos trabajar en estas características que hemos aprendido hoy. Gracias te damos y colocamos este tiempo de adoración al nombre del que se merece toda adoración. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo.